Hola amigos, en este video quiero hablarles de Bitcoin Gold, la altcoin que va a resultar del hard fork que se hará al Bitcoin el día 25 de octubre de 2017. Este es uno más de los hard fork, como ya ocurrió el de Bitcoin Cash y como van a venir a ocurrir otros. Especialmente hay que tener cuidado con el del 19 de noviembre, que va a ser el 2X Segwit. Ese ya digamos que hay que tenerle un poco más de cuidado porque no va a tener, llamémoslo así, una protección en cuanto al replay o a la repetición de transacciones. Esto lo vamos a tratar en otro video, pero aquí simplemente les voy a hablar de Bitcoin Gold. ¿Por qué se están dando toda esta serie de bifurcaciones? Simplemente porque eso es dinero. Es dinero que en un momento nosotros recibimos, como ya pasó con Bitcoin Cash, que simplemente para nosotros haber recibido Bitcoin Cash teníamos que tener Bitcoin. Así mismo va a pasar ahorita con el Bitcoin Gold. Si nosotros tenemos que querer Bitcoin Gold, que va a tener un precio menor, llamémoslo así, que el Bitcoin Cash cuando salió. Aquí creo que no va a superar los $100 el Bitcoin Gold. De pronto con el tiempo habría que ver, ya que va a traer muchos mineros que están, digámoslo, haciendo así su tarea de minado con tarjetas de video GPU, que es la forma en que Bitcoin Gold nos trae como, digamos, anzuelo para que muchas personas lleguen a esta altcoin. Pero bueno, primero que todo decirles que para que tengan Bitcoin Gold después del hard fork del 25 de octubre, pues ustedes simplemente lo que tienen que hacer es tener Bitcoin en su billetera. ¿Dónde los deben tener? En billeteras como las que ya nos dieron los Bitcoin Cash. Es decir, y ojalá billeteras de hardware, es decir, que físicas, Ledger, Trezor, bueno, hay otras billeteras en el mercado, pero sé que muchas personas no tienen acceso a estas, pero sí pueden tener acceso a las billeteras donde ustedes tienen sus claves privadas, es decir, billeteras como Mycelium, como Airbitz, como hay una muy buena que es Coinomi, y otras diferentes billeteras que nos permiten obtener esas claves privadas, unas digamos así que ellas son las que usted puede descargar en su celular, llamémoslo así, y le van a dar 12 palabras, 24 palabras, les van a dar unas claves privadas mediante ustedes cuales pueden, digamos así, tener esa privacidad y ese control de sus Bitcoin en realidad, porque cuando usted utiliza una billetera en la nube como Coinbase, Chapo, digámoslo por llamarlas más populares, o las de las exchange como Bitfinex, Bittrex, Poloniex, realmente allí usted no tiene las claves privadas, pero pues parte de estos exchange como por ejemplo Bittrex la vez pasada nos dio los Bitcoin Cash. Entonces simplemente que ustedes se vayan y estén actualizados en torno a qué va a manejar como tal su billetera, si permite el Bitcoin Gold o si no. Eso lo pueden encontrar en las condiciones, en la descripción, en el Twitter de esas billeteras. Más sin embargo, yo les voy a dejar una lista aquí de cuáles son esas billeteras que pues de momento están aceptándolo, aunque con los días se irán añadiendo otras. Bueno, para analizar qué es lo del Bitcoin Gold, vamos a traer dos noticias principales. Antes de eso, recuerden que soy Juan Rodríguez, mi canal Gana y Multiplica tus Bitcoin. Por favor, suscríbete, dale a la campanita para que recibas actualizaciones de los nuevos videos que estoy realizando. Decirles que se suscriban al Twitter de Bitcoin Gold de momento para que estén, digámoslo así, actualizados de las noticias que ellos están sacando en torno a Bitcoin Gold. Bueno, las noticias que vamos a tratar son dos. Una de criptonoticias que nos dicen que pues que el Bitcoin Gold entrará el 25 de octubre y la idea de ellos es descentralizar nuevamente el Bitcoin. ¿Cómo lo piensan hacer? Pues simplemente ellos ya no irían a minar el Bitcoin con ASIC, procesadores ASIC, sino con tarjetas GPU, con las cuales ya con anterioridad se había minado el Bitcoin, pero al ver que, bueno, Bitmain y un poco de otras empresas, pero en cabeza de Bitmain, sacaron los ASIC y relegaron a las tarjetas de video o GPU, las cuales ahorita mismo están utilizando muchos mineros para digamos así, minar otras altcoins. Entonces ellos quieren recuperar ese poder de minado esas, que están destinando muchos mineros y llevarlo a Bitcoin Gold. Puede que les funcione como puede que no funcione esto mucho. Por eso pues la recomendaría sería ver cómo evoluciona
tratar de vender una parte de los Bitcoin Gold, pero de pronto guardar la otra. Ojalá cuando llegue a un tope del Bitcoin Gold, que eso lo estaremos hablando, vender una parte y quedarse con otra para ver cómo madura esta moneda. Pero bueno, aparte de eso, por aquí nos indican que las mejoras que ofrecen Bitcoin ante Bitcoin Cash del cambio del minado. Es decir, en este momento ellos aquí hablan del cambio del algoritmo, que ya no va a ser el SHA-256, sino que sería Equihash, que sería el algoritmo que se hace con estas tarjetas de video. Ahora, por aquí nos ofrecen un cuadrito donde nos especifican qué es lo que hace Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash y este que va a ser el Bitcoin del Segwit 2X, que se dará más o menos el 19 de noviembre, del cual voy a tratar en otro video, porque es que a este hay que tenerle un poco más de cuidado. No va a ser tan fácil como Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, donde recibimos otras digamos así, otro dinero gratis. Con Bitcoin con el Segwit 2X no va a ser así. Bueno, todas las cuatro trabajan en un límite de 21 millones de Bitcoin, Gold, Cash, bueno, de cada tipo. Aquí la diferencia del algoritmo de Bitcoin Gold es que cambia esto. El tipo de minado se va a hacer con GPU, a diferencia es la única Bitcoin Gold. El tiempo de bloque, de encontrar un bloque en todas va a ser de 10 minutos. El tamaño del bloque, bueno, varía. En Bitcoin Cash es de 8 megas y en el Segwit 2X va a ser de 2 megas. Y por aquí nos dicen, bueno, el ajuste de dificultad para encontrar cada bloque. En Bitcoin es de cada 2 semanas. En GPU sería con el encuentro de cada bloque, o sea, sería algo... Esto va a ser un poco complicado. El Bitcoin Cash, que es por lo que está teniendo problemas y por lo que está bajando el precio, es de 2 semanas, pero más lo que ellos denominan LEA, que es el ajuste de dificultad de emergencia. Ese cambio de dificultad es lo que lo está provocando ellos en este momento. Bueno, por aquí nos hablan que quienes acogerían el Segwit, es decir, lo del testigo segregado, sacar la firma como tal para hacerla más liviana, no la acoge Bitcoin Cash. Aquí protección contra repetición en cuanto a transacciones. Bueno, Bitcoin Gold sí la va a permitir. El único que no la va a permitir es Bitcoin o llamémoslo así, el Bitcoin que resulte del Segwit 2X, que es lo que tengo que hablarles en otro video. Y bueno, aquí formato único, dirección, es Bitcoin Gold, habla de un futuro lanzamiento. Bueno, por aquí sigue la noticia y nos siguen hablando que para descentralizar el Bitcoin, pues se va a hacer con el minado con GPU. Pero ¿qué pasa? Esto no es tan tan, digámoslo así, descentralización, porque sí, le quitarían poder de minado a los ASICs, a lo que hoy gobierna Bitmain, llamémoslo así, bajo... Lo que pasa es que Bitmain se encuentra en China y allá realmente ahorita hay una serie de restricciones que pueden que afecten la minería. No han hablado de eso, pero digamos que las reglas del juego no son claras allí y bueno, están sobre, digamos, una línea muy delgada. Pero no digamos que si se hiciera con GPU, pues se le quitaría el imperio a Bitmain en parte. Pero como lo dice por acá otra noticia que también les voy a dejar, pues nos dice una persona que la minería de GPU no puede impedir la descentralización. ¿Por qué? Porque los mercados de GPU también están controlados por Nvidia y AMD, que son como el Bitmain, pero en Axie. Entonces tampoco sería una solución, yo lo diría directamente. Les beneficiaría a muchas personas que ya han comprado tarjetas de video, personas que vienen de hace tiempo minando el Bitcoin y otras altcoins, y podrían destinarlo a la minería de GPU. Es más, en este momento el que tenga tarjetas de video sería muy bueno que las estuviese alistando para minar Bitcoin Gold, porque no sabemos qué precio puede alcanzar, aunque la verdad en lo personal no le coloco más de $100. Esta noticia también es muy buena. Por aquí nos habla de parámetros acerca, inclusive que este Bitcoin Gold fue pensado iniciar como una ICO. Ellos lo pensaban sacar como una ICO, digámoslo, pero es más rentable que lo hagan a manera de hard fork, ya que va a traer la atención o la atención de todas las personas que tenemos el Bitcoin en el momento. Bueno, por aquí el propósito o la situación como más relevante de Bitcoin Gold es esta que nos nombran aquí en este párrafo.
es quitarle a otras altcoins que también se minan con tarjeta de video eso que según ellos Bitcoin Gold han ganado a costa de la comunidad de Bitcoin, que en parte pues puede ser verdad, pero son altcoins que han dado soluciones y que no creo que realmente Bitcoin Gold venga a realizar eso. Que sí va a llamar la atención, muchos se van a colocar a minar de momento, sí va a ocurrir, pero bueno. Aparte de eso, aquí en este otro párrafo indican que la comunidad en sí es quien realiza o define finalmente si una bifurcación tiene algún éxito. Así está pasando con Bitcoin Cash y así va a pasar con Bitcoin Gold. Eso sí es seguro. La distribución inicial del Bitcoin Gold será exactamente que cuando ocurrió lo de Bitcoin Cash. Aquí están afirmando lo que les venía diciendo. Es decir, quien tenga Bitcoin obtendrá automáticamente el equivalente en Bitcoin Gold. Por aquí nos habla de algunas pruebas. Nos dicen que la persona que está detrás de este proyecto es Jack Liao, que es, digámoslo así, el CEO de esta pool de minado, llamémoslo también de esa forma que queda. Aquí nos dicen que es uno de los líderes provenientes de la comunidad de Bitcoin en China, pero esto realmente, bueno, sí queda en Hong Kong. Está Line Axic. Y bueno, es la persona que está liderando como tal este ecosistema que iría a salir con Bitcoin Gold. Pero pues que quedan muchos interrogantes. Aquí ya hablan de qué carteras la van a aceptar. Bueno, cuando Bitcoin Cash, muchas salieron a respaldarlo, otras le quitaron el respaldo. ¿Qué pienso con Bitcoin Gold? Que en este caso va a haber mucho más apoyo de parte de todas las casas de cambio, de los monederos o wallets en la nube. ¿Por qué? Porque no se quieren quedar atrás y perder esta oportunidad, porque al fin y al cabo en un exchange tener una nueva altcoin, eso les representa dinero, les representa ganancias. Entonces pienso que por ejemplo un exchange como Bittrex va a dar esos Bitcoin Gold, y como les dije, pues le bajo una lista en la descripción del video para que ustedes sepan qué carteras permiten o de momento irían a aceptar el Bitcoin Gold. Bueno amigos, espero haberles solucionado las dudas que tenían en referencia a Bitcoin Gold. Ya saben, simplemente es una nueva altcoin que va a salir para, digámoslo así, generar dinero, pero aparte de eso va a ser minable con tarjetas de video, es decir, GPU, que muchos que ya están minando con GPU se van a ir para Bitcoin Gold. Vamos a ver qué precio quieren, no creo que superen los $100 de verdad, pero pues estaremos mirando. Adicionalmente habría qué volumen, después de que las personas empiecen a vender sus Bitcoin Gold, va a quedar de dinero realmente en esta nueva altcoin. Bueno amigos, cualquier pregunta por favor me la dejan en la descripción del video. Si te gustó el video, manita arriba; si no te gustó, manita abajo. Déjame tus comentarios y los espero en un próximo video.